y 7. Nosotros recién terminamos una clase de cálculo, así que los de Tartagal recién estamos pudiendo entrar. No, pero ¿quién está de anfitrión? ¿Quién es el personal técnico? Buen día, ¿qué tal? ¿Quién es? Gonzalo. Profe, buenos días, ¿cómo está? La licenciada Paula Álvarez le habla. Ah, buen día. Yo lo que necesito es que me incorporen 5 minutos antes. Así yo lo voy Sí, sí, admitiendo a los alumnos. estaban, el administrador en este caso estaba teniendo, me informa Gonzalo, que estaba teniendo inconvenientes con internet. Yo también tenía inconveniente con internet, por eso me acabo de ingresar. ¿Ya están incorporados todos los alumnos? Veo que hay bastante. No, profe, ahora lo dejamos ver de administrador. Bueno, perfecto. ¿Sí? Lo dejamos de administrador. Sí. Bueno. Listo, profe, hasta luego. Disculpe. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para ordenarnos, porque acá está toda la gente de Tartagal, pero también hay algunos de Salta que no pudieron estar en la clase de ayer, y yo les pedí que se vinieran a esta clase, porque bueno, tiene un tope límite de 300 alumnos nada más el aula virtual, entonces nos obliga por ahí a tener que tomar estas decisiones. En primer lugar, quiero pedirles, por favor, que no me pongan ninguna foto y me pongan su cara, por favor. Conecten el video. Yo quiero verles la cara a cada uno de ustedes. No me pongan una figurita, ni una foto, ni nada por el estilo. Lo hagamos a esto mucho más activo, de tal manera que ustedes puedan conectarse también conmigo, consultar todo lo que haga falta consultar, y de esa forma entonces todo va a ser un poco más eficiente y eficaz. Yo voy a habilitarle la sala de espera, de tal manera que los que quieran entrar puedan entrarlo sin problemas, sin que yo los tenga que estar admitiendo. Veo que ya hay 160. De Tartagal, ¿están todos ya los alumnos? Los de Tartagal pueden habilitar el micrófono y contestarme. Buenos días, profe. Sí, profe. Buenos días. Sí, profe. Creo que faltan. Profe. Faltan, me parece, profe. Si somos como 48, me parece. Sí, bueno. Bueno, de todas maneras, estamos con margen más que suficiente para que se incorporen todos. Así que espero que así lo hagan. Bueno. Ahí veo también ya varios alumnos de Salta, de Capital también. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase, ya se nos han pasado 10 minutos. Y vamos a comenzar contándole un poco cómo va a ser el tema de las clases teóricas y prácticas. Para los alumnos de Tartagal, las clases teóricas van a ser martes y jueves a esta hora, en la que se van a sumar, como habrán podido apreciar, varios alumnos de Salta también, de Salta Capital, porque es la misma clase que dicto los lunes a la noche para Salta Capital. La parte práctica de Capital se va a realizar los martes y jueves de 18 a 20. Esa comisión va a empezar a funcionar el próximo jueves. Hoy no va a haber clase práctica. ¿Se entendió?
hoy no va a haber clase práctica. Se va a comenzar las clases prácticas el próximo jueves 8 de abril. ¿Está claro? Profe, Sí. ¿y las otras comisiones no podemos ir? Porque hay una de 4 a 6, creo. Vos sos de Salta Capital. Sí, Sí, las profesor. comisiones de Salta Capital son los martes de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, y los miércoles de 4 a 6. Ah, Esas, bueno, las- gracias, profe. esas se tienen que inscribir en la página Moodle ustedes. ¿Sí? Bueno. En cuanto al programa de la materia, es el mismo programa del 2020, que lo pueden sacar de la página de la facultad. Si tienen alguna, digamos, dificultad, me avisan. De todas maneras, también lo vamos a subir en la página Moodle, tanto para Salta como para Tartagal, de tal manera que ustedes puedan tener acceso al programa de la materia. En cuanto a los criterios y sistemas de evaluación, tanto para Salta como para Tartagal es el mismo sistema. Los alumnos que aprueben con 4 van a poder entrar en el régimen de regularidad. Los alumnos que aprueben con 6 la práctica van a poder rendir también la teoría y entrar en el régimen de promocionalidad. Los exámenes van a ser 2 parciales que se van a tomar a fines de mayo y a fines de julio. Este es un cuatrimestre muy particular que nos incluye una semana de receso en mayo y nos incluye 2 semanas de receso en julio con las vacaciones. Las clases van a terminar el 31 de julio. Nosotros vamos a terminar el cursado de la primera parte de la materia antes del receso de mayo, para que tengan el receso de mayo para estudiar, y vamos a tomar el primer parcial en la vuelta del receso, ¿sí? En la semana posterior al receso de mayo. Lo mismo va a ocurrir en julio. Ahí vamos a tomar la segunda parte de la materia, va a terminar antes de las vacaciones de julio, y el parcial lo vamos a tomar después de las vacaciones de julio. Se va a rendir primero la parte práctica, y los que saquen más de 6 van a tener posibilidad de rendir a la teoría. Tanto para Salta como para Tartagal, les pido que en la página Moodle informen, porque vamos a abrir una encuesta para que ustedes se anoten, ya sea en el régimen de promoción o en el régimen de regularidad. ¿Sí? Los que quieran solamente regularizar la materia, lo podrán hacer, y necesitan tan solo aprobar la parte práctica con más de 4, y regularizan la materia y después la rinden en un examen oral en los turnos ordinarios que tiene la facultad. Para quienes quieren entrar en el régimen de promoción, necesitan tener, en primer lugar, todas las materias correlativas aprobadas. No pueden tener ningún tipo de condicional. Si están condicionales, no pueden entrar en el régimen de promocionalidad, en primer lugar. En segundo lugar, quienes ya estén regulares podrán entrar en el régimen de promoción, pero tienen que rendir nuevamente teoría y práctica. No es que van a rendir tan solo la teoría, tienen que rendir práctica y teoría. Si aprueban la práctica, con más de 6, podrán rendir los exámenes teóricos, que serán un día posterior al examen práctico. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta? Profe, ¿qué tal? Buen día. Mi consulta es el tema de que la condicionalidad, si se puede cursar la materia por condicionalidad. Se puede cursar, pero solamente en el régimen de regularidad. No podés entrar en el régimen de promoción. Ah, bien, perfecto, profe. Y la podrás rendir una vez que apruebes la materia correlativa respectiva que te está faltando.
Ese sería hasta mayo, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí o sí tengo que rendir la materia correlativa hasta mayo. Sí, sí, y en julio rendí esta materia, sí, sí. Gracias, profe. Pero no entras en el régimen de promoción, ¿no? Eso sí, no podés entrar. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta? Profesor, en el tema de la promoción, ¿cómo sería el tema de la asistencia? En las clases teóricas, yo no voy a solicitar asistencia. La asistencia de todas maneras queda grabada acá. Yo después voy a pedir un informe en la facultad donde me pasarán quienes estuvieron presentes, el tiempo que estuvieron presentes, si se han ido, si no se han ido, si se han quedado toda la clase. Todo ese informe a mí me lo da la facultad y que surge de la propia grabación de esta clase. Lo que yo no voy a ser muy exigente con ese tema. Voy a apelar a la responsabilidad de ustedes, porque estoy convencido, como anoche lo dije en la clase también acá en Salta Capital, de la necesidad de que ustedes sean responsables, se hagan cargo del cursado de la materia y entiendan, y esto se los voy a repetir hasta el cansancio, entiendan que para aprender y obviamente aprobar la materia, se necesita tener los conocimientos necesarios que nosotros le brindamos en las clases, tanto teóricas como prácticas. Si ustedes no asisten a las clases, en los exámenes parciales y en el propio examen final, queda muy evidenciado que no han ido a las clases. Por lo tanto, yo no necesito marcar la asistencia. Yo me doy cuenta enseguida en los exámenes si han estado en las clases o no han estado en las clases. Y obviamente eso forma parte de la evaluación. Y no porque seamos estrictos y queramos que estén ustedes sí o sí en las clases, sino porque entendemos que le estamos brindando una serie de elementos sumamente necesarios para que ustedes puedan aprender la materia. Si no, le va a costar porque no es una materia común, no es una materia sencilla, quizá es una de las materias más importantes que hay en la carrera. Y creo que después que la cursan una vez y no la aprueban, muchos se toman conocimiento recién allí de la importancia de la materia. ¿Por qué es importante la materia? Por la simple y sencilla razón de que más del 60% de los profesionales que se gradúan de la Facultad de Ciencia Económica de Salta van a trabajar al sector público. Y para trabajar en el sector público necesitan todas estas herramientas que le enseñamos en esta materia, que es la única materia que van a ver en toda la carrera del sector público. Este es el desbalanceo bastante grande que hay con respecto a nuestra carrera. En realidad, esta es una materia muy larga y que debería dictarse por lo menos en 2 materias, y tendría que haber una tercera de base para que haya mucho más conocimiento sobre lo que es el área del sector público. Pero bueno, el plan de la materia y el programa de la carrera está armado mucho en función de la actividad privada, y acá en el norte y en nuestra provincia sobre todo, la actividad privada, convengamos, económicamente no está demasiado desarrollada. Y lo único que está dando trabajo en este momento a los profesionales en ciencia económica en gran magnitud es el sector público. Y para que ustedes puedan trabajar en el sector público y cumplir acabadamente su función, necesitan de todas las herramientas que nosotros les brindamos a través de las técnicas y procedimientos que les enseñamos. De allí la importancia que esta materia tiene en la carrera. Entonces yo apelo a que ustedes asistan a las clases, consulten, pregunten, y sobre todo si van a entrar en el régimen de promocionalidad, yo les voy a advertir 2 cosas. Para que puedan incorporarse en el régimen de promocionalidad y se inscriban en él, tienen que tener una fuerte dedicación durante todo el cuatrimestre a ir estudiando la materia paso a paso y conforme a las clases que se van dictando. Si no lo van a hacer, entonces entran en el régimen de regularidad y después la preparan y se ponen a estudiar cuando les toque el turno de examen que ustedes estimen conveniente para rendirla.
pero no entra en el régimen de promoción, porque el régimen de promoción incluye controles de lectura que se van a hacer antes de los parciales, que yo ya les voy a ir mencionando cuándo vamos a hacer. Seguramente a fines de abril tendremos el primero de los controles de lectura. Tenemos además los parciales son práctica y teoría y son con bastante contenido, si se quiere, teórico, con lo cual ustedes necesitan ir estudiando la materia. Así que si no van a seguir el régimen de estudiarla mientras la cursan y le dan la dedicación que necesita la materia, yo les digo, no nos hagan perder el tiempo a nosotros, ni pierdan el tiempo ustedes. En esto sean un poco más eficientes y efectivos para tomar decisión, y digan, bueno, si están cursando varias materias, si están cursando materias que le están requiriendo también muchas horas de tiempo, pues entonces entren en régimen de regularidad. No se incorporen al régimen de promoción, porque van a perder el tiempo. No les va a resultar nada accesible poder aprobar los parciales si no hay una dedicación por parte de ustedes. Está probado que todos los alumnos que se dedican la pueden aprobar y promocionar sin ningún tipo de problema. Todos los años tenemos un porcentaje que no es muy grande, pero sí un porcentaje de alumnos que aprueban, con lo cual está probado que sí se puede, pero sí se puede en la medida en que se les dedica tiempo, esfuerzo y dedicación. Si no hay eso, yo les diría que entren en régimen de regularidad y después la estudian cuando ustedes decidan rendirla para aprobarla en un examen final. Entonces, creo que me olvidaba de comentarle lo siguiente. Todo lo que nosotros le vamos a estar informando a ustedes, lo vamos a hacer a través de la página Moodle. No sé si tienen alguna consulta más. Yo voy a ir subiendo las placas de las filminas para que podamos iniciar la clase entonces. Profesor, Sí. el tema con la plataforma Moodle, ¿cómo sería la clave de matriculación? ¿Vos sos de Tartagal o de Salta? De Tartagal. Ya te va a informar la contadora Barbieri. El jueves te va a informar la clave. ¿Sí? Muchas gracias. Profe, disculpe una consulta más con el tema de las comisiones de práctica. ¿Cuáles son los horarios? ¿Vos sos de Salta? Sí, profe. 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10 los martes, jueves y los miércoles y viernes de 4 a 6. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. le quería preguntar, ¿cómo es la modalidad de los parciales prácticos? ¿Ustedes suben un espacio para que nosotros subamos en forma de PDF? No, el sistema va a ser por la página Moodle, seguramente. Y ustedes van a tener que responder. Bueno, profe, muchas gracias. Y una última duda, profe, ¿las clases las va a subir a YouTube? Por el tema del horario alguna vez se me choca. Las clases, las clases están grabadas y se van a subir a la plataforma por intermedio de YouTube. Sí. Muchas gracias, profe. Buen día, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Quería consultar con respecto al material que estaba en la plataforma, porque yo tengo que regular la materia y bueno, no descargué algunos archivos y quería, o sea, obviamente que me presento en mayo, entonces por ahí quería ver si lo podían subir nuevamente.
Porque vi que el material lo vamos a ir habilitando en la medida del cursado de la materia. porque tenía entendido que los que teníamos regular la materia teníamos todo el material, digamos, por los 3 años que dura la regularidad. No sé a qué te estás refiriendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que como estaban todos los archivos para rendir el final, yo ya lo tengo regular, y ahora Sí. lo sacaron, lo borraron de la plataforma. No sé de dónde podría descargarlo, digamos, porque a mí me faltaron algunos archivos para descargar. Bueno, vas a tener que esperar que lo vayan subiendo de nuevo. Ujú. Bueno, profe, está Sí, bien. Gracias. ya hemos dado, ya le hemos dado, digamos, cierre al ejercicio, al año anterior, el año académico 2020. Bueno, Ya profe, gracias. iniciado el 2021. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, un poquito grande, demasiado grande, es como que no entra. Sí, ya lo La acomodé. puede ver completa, profe. Profe, Sí, ¿y la parte teórica también va a ser por Moodle? todo va a ser Bueno, gracias, profe. en forma virtual porque no hay otra manera, chicos. Por ahora no se no se autoriza las clases presenciales ni los exámenes presenciales. Bueno, vamos a tratar de corregir esto. ¿Se puede ver o...? Sí, pero sigue un poquito grande. No sé qué pasó, se me borró la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. ¿No hay más consultas que quieran realizar? Profe, en cuanto al libro que vamos a usar y el material. Yo en cada clase les voy a ir dando la bibliografía al final de los temas que voy dando en la clase. Y todos esos temas, toda la bibliografía que nosotros vamos a subirlo a la Moodle, o les vamos a indicar los libros para que ustedes puedan acceder en la biblioteca. ¿Sí? Siempre al final de cada clase van a tener la bibliografía de la temática que se dio en la clase. Nosotros damos en las clases toda la temática de la materia, o sea, todo el programa de la materia. Y ahí le vamos indicando la bibliografía. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar diciendo que la contabilidad pública, en primer lugar, tiene como objeto el estudio de la hacienda pública desde el punto de vista de la organización, de la gestión y del control. La clase que viene vamos a ver en detalle lo que es la hacienda pública. Hoy les puedo anticipar, para que se entienda esta definición entonces, que la hacienda pública en definitiva es la estructura administrativa que el Estado tiene para llevar adelante toda la producción de bienes y servicios públicos que le brinda a la comunidad.
Y esa estructura administrativa tiene una organización, que es la que estudiamos en la primera parte, y que está vinculada fundamentalmente a todos los órganos del Estado y a las distintas funciones que esos órganos cumplen para llevar adelante la tarea que el Estado tiene. La segunda parte, la gestión, está vinculada fundamentalmente a la acción administrativa que se lleva adelante con la estructura de la cosa pública. Allí vamos a ver todo lo que hace a presupuesto, a contrataciones, al manejo de los fondos públicos, a la tesorería, y por supuesto también al régimen de contabilidad gubernamental, como se llama, lo que hay dentro de la administración pública. Y la última parte, que es el control, que es la comparación entre lo que se planifica y lo que se ejecuta, y que requiere, en el caso del Estado y de la administración pública, un tratamiento muy particular y muy especial, dado que quienes asumen la responsabilidad del manejo de la administración pública manejan los fondos públicos. Y los fondos públicos, ustedes saben, son fundamentalmente de la sociedad, del pueblo, como su nombre lo indica, por eso son públicos, público viene de pueblo. Y necesita todo un control particular, precisamente porque los gobernantes que asumen la responsabilidad del manejo de los fondos públicos tienen la obligación de rendirle cuenta a la sociedad, aunque más allá de que en la práctica por ahí vemos que se olvidan o se hacen los distraídos en hacer las rendiciones respectivas. La materia nuestra se llamaba Contabilidad Pública, y a partir del Plan 2019 le hemos agrandado el nombre y le hemos incorporado el nombre de Administración y Contabilidad Pública. ¿Por qué? Porque entendemos que se adapta mucho más este nombre de Administración y Contabilidad Pública a lo que verdaderamente estudiamos en toda la materia. Y así es como se lo está llamando prácticamente en todas las universidades importantes del país, como Rosario, La Plata, Córdoba. Se llama Administración y Contabilidad Pública. La administración pública nosotros la podemos definir como aquella función que consiste en la aplicación del proceso de administración, que significa planificar, organizar, dirigir y controlar a la hacienda pública, con el fin de satisfacer necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro de un orden jurídico establecido. Y acá es importante mencionar que la administración pública tiene dos acepciones para que se entienda. Una de carácter jurídico, que la fija a la administración pública como una estructura administrativa similar a lo que nosotros, los contables, denominamos hacienda pública, en realidad, que yo les decía hace un rato que es la hacienda pública. Los juristas o la doctrina jurídica a la administración pública, ellos no utilizan la palabra hacienda pública, y utilizan sí la palabra administración pública para nombrarla como esa estructura administrativa. Y así ustedes van a escuchar, ¿no es cierto?, que también el común de la gente se hizo eco de ese concepto de administración pública como estructura administrativa, y cuando ustedes le preguntan a alguien dónde trabaja, le van a decir en la administración pública, y le están respondiendo en forma indirecta que el concepto de administración pública como estructura. Pero en realidad, desde el punto de vista contable, la administración pública es una función, la función de administrar, que contempla un proceso que implica planificar, organizar, dirigir y controlar a la hacienda pública, o sea, a la estructura administrativa del Estado. Y en ese sentido, tenemos que decir que organizar
significa, perdón, planificar significa elegir objetivos para la organización. Organizar significa establecer tareas. Dirigir significa guiar un orden de actividades para lograr el fin determinado. Y controlar es medir el desempeño de lo ejecutado respecto a las metas y objetivos que precisamente se han planificado. Ese proceso de administrar, que ustedes lo ven muy bien en la materia de administración, aplicado al sector público, es lo que se denomina administración pública. Y buena parte de todos esos conceptos nosotros lo vamos a desarrollar en el curso de la materia, por eso entendimos que administración y contabilidad pública se adapta como nombre mucho más contenedor de todo el material y los conceptos que están incorporados en la materia. Entonces, teniendo el concepto de contabilidad pública y de administración pública, podemos decir entonces que la administración pública, en definitiva, intermedia la relación entre el Estado y la sociedad. Porque nosotros hemos hablado de contabilidad pública, hemos hablado de administración pública, y indirectamente estuvimos hablando de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que contiene todos esos conceptos que nosotros estudiamos en esta materia. El Estado, ustedes saben, es una organización social destinada y establecida fundamentalmente para resolver los problemas generales de la comunidad, aquellos que no se pueden resolver en forma individual, y que de esa manera entonces se logra a partir de esa organización la posibilidad de resolución. Y el Estado, para poder llevar adelante todo ese proceso de producir los bienes y servicios que le debe brindar a la comunidad, utiliza la administración pública o la hacienda pública para satisfacer precisamente las necesidades de esa sociedad. Entonces, cuando nosotros veamos organización de la hacienda pública, vamos a estudiar los conceptos de Estado, de sector público, de administración pública, de hacienda pública, de contabilidad pública y del presupuesto como institución. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Permítanme que revise el chat a ver si hay algún mensaje. No sé, pues. ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? Hola. No. Alguien abrió el micrófono y no está preguntando acá, no sé qué pasó. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Profe, ¿estas clases la graba? Las clases grabadas son las de Salta están grabadas. Y esas son las que se van a subir en la plataforma. Ah, bueno, gracias, profe. Son las mismas, ¿no? Profe, Sí. por ejemplo, yo anoche no pude ingresar a la clase de Salta porque me salía que ya había superado los 300 conectados. Sí. Y entonces yo ingresé ahora a la de acá, esta es la de Tartagal, que no hay. ¿Cómo se computa la asistencia? Ay, ustedes preocupados por la asistencia. Preocúpense por aprender la materia. Ya les dije que no voy a ser estricto con la asistencia. Esto queda grabado y acá están todos después me pasan a mí un resumen de toda la gente que asistió. Lo que sí voy a pedir en esta clase es que me separen lo de Tartagal y que me separen lo de Salta, pero queda asentada, queda registrada la presencia de ustedes. Inclusive, si se han ido antes, si no se han ido, todo queda registrado. Así que todo puedo acceder yo. De todas maneras, ya expliqué, cuando inicié la clase, hace más de media hora, que no voy a ser estricto con ese tema, que eso depende de la responsabilidad de ustedes. Bien, profe, gracias.
Bueno, ¿algo más de consultas? Bueno. Cuando hablamos de organización pública, dijimos, cuando definimos la materia contabilidad, que se dedica a la organización, a la gestión y al control de la hacienda pública, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de organización pública, vamos a hablar de todos estos conceptos. Vamos a estudiar cómo está compuesto la organización del Estado, cómo está compuesta los poderes que gobiernan el Estado, los tres poderes, como establece el régimen republicano de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal con el ejecutivo y legislativo. Recuerden que los municipios no tienen poder judicial. Y allí vamos a refrescar algunos conceptos de Estado, que lo vamos a hacer en el curso de esta clase. Vamos a refrescar el concepto de administración pública, que también ya de alguna manera lo estuvimos explicando, lo mismo que hacienda pública. Vamos a ver sector público, que es un concepto que nos viene de la economía, donde la economía de un país está dividida en lo que es el sector público, el sector privado y el sector de las organizaciones no gubernamentales, o también denominado tercer sector. Ya vimos el concepto de contabilidad pública y vamos a ver también el concepto de presupuesto como institución, porque después lo vamos a ver en la gestión al presupuesto como sistema de administración financiera, como sistema presupuestario, pero inicialmente lo vamos a ver como institución, y cuando nos referimos a las instituciones, nos referimos a las reglas de juego que están establecidas en la Constitución para llevar adelante el proceso de armonizar las relaciones en una sociedad, ¿sí? Las instituciones son precisamente eso, las reglas de juego. Las reglas de juego que nuestra Constitución establece son la de tener un régimen republicano de gobierno con tres poderes, y también la Constitución establece como institución o regla de juego que todos los años se debe sancionar un presupuesto donde se debe planificar qué es lo que se va a hacer con los fondos públicos, ¿sí? Y allí se fijan los recursos que se van a recaudar como consecuencia de los tributos que el Estado le cobra a la sociedad o a los ciudadanos y que forman parte de sus recursos, tributos que pueden ser impuestos, tasas o contribuciones especiales. Y por otra parte, los gastos, es decir, la aplicación de esos recursos que recauda el Estado, ¿dónde se van a efectuar? ¿A dónde se van a orientar? Precisamente para poder cumplir con la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Y eso es el presupuesto, el conjunto de gastos y recursos que confluyen para precisamente poder satisfacer las necesidades de la comunidad. Esto, cuando veamos organización, vamos a estudiar estos conceptos. Cuando hablemos de gestión de la hacienda pública, vamos a hablar de los elementos integrantes del presupuesto, las etapas de la ejecución, del movimiento de ingreso y egreso de fondos que se realizan a través de la tesorería, de la recopilación de todos los datos, de la evaluación, registración y exposición contable que realiza la contabilidad propiamente dicha o contabilidad gubernamental que tiene el Estado, del régimen de contrataciones y de las variaciones patrimoniales que puedan surgir y de la custodia precisamente de los bienes patrimoniales que el Estado tiene. Y cuando hablamos de control, vamos a hablar de las corrientes doctrinarias de control, el control institucional, el control de la hacienda pública y los órganos de control actualmente vigentes, ¿sí? Esta es, en resumen, un pantallazo de lo que comprende la materia y que lo vamos a ir desarrollando clase a clase, estudiando primero lo que hace a la organización de la hacienda pública, lo cual nos va a llevar aproximadamente
3 o 4 clases, y luego entraremos en gestión, que es la parte más voluminosa, que nos va a llevar varias clases, y sobre el final vamos a ver lo que es control público. Y tiene una última parte la materia, que es el régimen municipal de la provincia de Salta, donde lo hemos incorporado precisamente para darle algunos elementos o herramientas en conocimiento de que precisamente los municipios son hoy por hoy una de las fuentes laborales más importantes que tienen los profesionales en ciencia económica que se reciben de la Universidad Nacional de Salta. Donde se aplica todo el resto que vamos a ver de la materia, pero que tiene sus características particulares, sobre todo en lo que responde al tema de la autonomía municipal, a la organización administrativa contable y al control de los municipios. Y eso es lo que vemos en ese último capítulo que se llama Municipios de la provincia de Salta. Bueno, eso es entonces, en resumen, lo que contiene y comprende toda la materia, la que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año, el cuatrimestre. No sé si hay alguna consulta que quieran efectuar. No, profe. Bueno, entonces empezamos el capítulo 1 de nuestra materia, que habla sobre la contabilidad pública. La contabilidad en general, yo traje acá esta definición, en general tiene, digamos, un fuerte debate sobre si verdaderamente es un arte, una técnica, una disciplina o una ciencia. Todo ese bagaje de conceptos yo lo desarrollo en un apunte de cátedra que se va a subir a la página Moodle, que habla sobre precisamente de la contabilidad pública, en el documento de cátedra 1, y donde menciono todo esto que vamos a desarrollar en esta clase de hoy. Y esa es la bibliografía más específica que podemos tener respecto a esta temática de la clase de hoy. La contabilidad pública en la Argentina está fuertemente influenciada por la doctrina italiana y por la doctrina europea continental en general. Y la diferencio de la anglosajona porque hay fuertes puntos de discordancia, digamos, entre una y otra. Pero la doctrina italiana la considera la contabilidad como una ciencia que estudia la vida económica de la hacienda en general, para privados y públicos. Y esa economía hacendal es la que trata sobre la organización y los fines, la organización y los sistemas de operaciones aplicadas para cumplir los fines de la organización. Esta es una definición que la da Pietro Onida, un talentoso y muy reconocido autor italiano, estudioso de la contabilidad, y allí de alguna manera la distingue a la contabilidad respecto, estamos hablando de contabilidad en general, respecto a la contabilidad como la entiende la doctrina anglosajona, que más bien la estudia como técnicas de información que todo ente le brinda a la comunidad y a sus asociados, pero no la estudia como una ciencia que incorpora o engloba toda la organización de la hacienda. Bueno, esto trasladado al concepto de contabilidad pública es de allí, ¿no es cierto?, el concepto que le brindé al inicio, donde la contabilidad pública tiene como objeto el estudio de la hacienda pública desde el punto de vista de la organización, de la gestión y del control. Veo que muchos ya me han puesto la foto de nuevo, ¿no? No quiero fotos de ustedes, chicos.
No me interesa la foto de ustedes. De ustedes o del hijito de ustedes, como me ponen ahí. No sé. Necesito verlos. Bueno, entonces acá la contabilidad pública dijimos que estudia a la hacienda pública, así como la contabilidad en general a la hacienda en general. La contabilidad pública la estudia y desde 3 puntos de vista: de la organización, de la gestión y del control. En cambio, lo que se denomina contabilidad gubernamental es lo que más se puede de alguna manera asimilar al concepto de la contabilidad que ustedes conocen o vienen trayendo desde la contabilidad 1, 2 y 3. La contabilidad como una técnica destinada fundamentalmente a brindar información de las operaciones contables, en este caso del Estado. Y la contabilidad gubernamental efectúa todos esos procedimientos que ustedes conocen, ¿no es cierto?, de recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten el patrimonio de los entes públicos. Y ahí está la diferencia entre lo que se denomina contabilidad pública con lo que se denomina contabilidad gubernamental. Y en este sentido, digamos que la contabilidad pública engloba al concepto de contabilidad gubernamental, porque la contabilidad pública va a estudiar la organización, la gestión y el control de la hacienda pública, como dijimos, de la administración pública. En cambio, la contabilidad gubernamental forma parte de uno de los sistemas de administración financiera, el sistema de contabilidad, que es el que más se asemeja a lo que ustedes vienen estudiando como Conta 1, Conta 2, Conta 3, y que es un sistema de administración financiera más dentro de la gestión de lo que es la hacienda pública. En cambio, como verán, la contabilidad pública engloba otros conceptos que tienen que ver con la organización de la hacienda, con el control de la hacienda y con todo el resto de los sistemas de administración financiera, además del sistema de contabilidad. No sé si esto les queda claro. Si tienen alguna duda o consulta, por favor. Profesor, Sí. ¿cómo está? Yo tengo una duda. Sí. Teniendo en cuenta la definición de Pietro Nida que estudiamos, que es un autor contemporáneo, ¿por qué él no nombra el control? Porque solo dice la vida económica, la organización y la gestión. El control forma parte de toda la vida económica, es decir, siempre es una pata. Inclusive cuando ustedes estudian el concepto de administración, ahí lo vimos, ¿no es cierto?, de planificar, organizar, dirigir y controlar. Siempre está el control en el concepto de contabilidad. De todas maneras, en la actividad privada, la contabilidad privada, ustedes tienen todo esto diseminado de otra forma, ¿no es cierto? O sea, la organización la estudian con administración, con las materias que tienen que ver con la organización contable, con la organización de una empresa, no la ven dentro de la contabilidad. Cuando tienen que ver la gestión, ven la parte que tiene que ver con el sistema de contabilidad, específicamente. Todo el resto de las operativas de gestión de la empresa lo ven en otras materias. Y cuando ven el control, lo ven con auditoría al final, que es precisamente el control, la técnica de control más apropiada que se utiliza para tanto los entes privados como los entes públicos, la auditoría, ¿verdad? Pero acá, en realidad, si nosotros tuviéramos que distinguirla, como yo les decía hace un rato, y en el sector público, nosotros tendríamos que tener 3 materias. Uno, lo que es la organización de la hacienda pública; otro, lo que es la gestión de la hacienda pública; y otro, lo que es el control de la hacienda pública. Nosotros a todo esto le llamamos contabilidad pública porque en nuestro país todas las facultades de ciencia económica y todas las universidades han metido todo en una sola materia. Y entonces, siguiendo la escuela italiana, todo lo que se metió en esa materia se le dio el título de contabilidad, de administración y contabilidad pública. Pero en realidad, ustedes podrán apreciar que acá se incorpora de alguna manera muchos conceptos que ustedes lo estudian en 10 o 12 materias dentro de la carrera para el sector privado. Y eso es lo que peleamos quienes de alguna manera estamos en el sector público, en esta área,
a los fines de que la carrera se haga eco verdaderamente de la importancia y de la necesidad de que esto se divida y se multiplique y sea cada asignatura ocupándose de lo que corresponde y vinculado a las distintas partes o tópicos que tiene, ¿no es cierto?, esta asignatura. No sé si Sí, profe, gracias. les resulta entendible. ¿Alguna otra consulta? Bueno, el contenido de la contabilidad pública, y siguiendo la línea del profesor Achabayán, que es uno de los libros que más vamos a recomendar, ¿no es cierto?, que ya les vamos a decir cómo conseguirlo, divide a la contabilidad, al contenido de la contabilidad pública en 4 partes, justamente a partir de lo que estábamos mencionando. La contabilidad preventiva, que se ocupa de todo lo que hace al presupuesto, tanto en su evaluación preventiva y limitativa, de planificar lo que se va a hacer con los fondos públicos, ¿sí? Luego la contabilidad ejecutiva financiera, que tiene que ver fundamentalmente con los conceptos de la gestión financiera, que se divide fundamentalmente en 2 partes, lo que es la ejecución presupuestaria y lo que es la ejecución financiera propiamente dicho, que lo maneja la tesorería. La contabilidad ejecutiva patrimonial, que también se divide en 2 partes y que tiene que ver con la administración del patrimonio o de los bienes por un lado y de las deudas, la denominada deuda pública por otro. Y por último, la contabilidad crítica, que está relacionada al control, que no solamente trata del control de las operaciones, sino también de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Y allí se estudia toda la teoría del control público precisamente. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad pública? Miren, la contabilidad pública, más allá de que le brinda a ustedes herramientas y procedimientos para el estudio de la materia y para el desarrollo laboral, fundamentalmente de la tarea que puedan desempeñar en el sector público, tiene mucha importancia en la relación del Estado con los individuos. Yo siempre menciono que toda sociedad desarrollada social y culturalmente tiene un buen conocimiento de las funciones y de toda la problemática del Estado por parte de los individuos. Y allí es donde entiendo que es ese conocimiento les permite a los ciudadanos poder controlar de mejor forma el manejo de los fondos públicos, que es precisamente uno de los grandes temas que hoy se debaten en toda la humanidad, no solamente en la Argentina, donde obviamente hay toda una campaña, ¿no es cierto?, de parte de varias organizaciones mundiales para evitar precisamente la corrupción, que es el desmanejo precisamente de los fondos públicos por parte de los funcionarios que les toca gobernar un país, una nación, una provincia o un municipio. Entonces, es muy importante todos los conocimientos que nosotros les vamos a brindar a ustedes, más allá de que les sirva para trabajar, también les va a servir como ciudadanos para saber cómo controlar al Estado fundamentalmente en el manejo de esos fondos públicos. Recordemos que en el desarrollo histórico que tuvo la contabilidad pública, digamos que se inicia cuando ustedes saben que en la antigüedad y en la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, el régimen vigente de gobierno siempre fue la monarquía. La monarquía establecía una hacienda del monarca, que era prácticamente todo lo que comprendía
el territorio de gobierno por parte de ese monarca. No había hacienda pública. Cuando se eliminan los regímenes monárquicos, se crean inclusive las democracias, las repúblicas como formas de gobierno, y las monarquías también se transforman en monarquías con régimen democrático y constitucional, donde el monarca hoy prácticamente en los países que sigue con monarquía es simplemente un eslabón más del poder, pero no la suma del poder como era antes. Nace el concepto de hacienda pública y con él nace el concepto de la contabilidad pública. La contabilidad pública, y nace el concepto también del presupuesto como institución que la regulan tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo en una conjunción de funciones, y allí es donde viene el gran desarrollo de la contabilidad pública, a partir del siglo XVIII, con la instalación de las democracias, insisto, y con las repúblicas como forma de gobierno. Y actualmente la situación actual de la contabilidad pública es bastante interesante porque ha tenido un desarrollo de las técnicas y procedimientos de forma muy, muy significativa, sobre todo a partir de la incorporación en el área del sector público de todas las herramientas mejor desarrolladas del área privada, lo cual ha posibilitado que en el sector público se obtengan muchos mejores resultados, se pueda medir esos resultados y además se pueda instrumentar una serie de procedimientos técnicos que hasta hace 20 años eran inéditos dentro de la administración pública. En estos últimos, no diría 20, sino 20 de este siglo, los 20 que llevamos ya de este siglo, pero también con los últimos 20 del siglo pasado, es decir, los últimos 40 años, han sido vitales para el desarrollo precisamente de la contabilidad pública. ¿Cuál es la normativa básica que tenemos en la materia? En el régimen nacional vamos a ver fundamentalmente la Constitución Nacional, la Ley 24.156, el Decreto 1023/01 sobre contrataciones, la Ley de Obras Públicas de la Nación y el Decreto de Administración de Bienes del Estado 1382/12. Esta es la legislación básica. De esto, los dos primeros, fundamentalmente los dos primeros, la Constitución Nacional y la Ley 24.156, la van a tener que leer. La Constitución Nacional, la segunda parte de la Constitución, la que hace al régimen de gobierno, donde es fundamental que ustedes conozcan cuáles son las atribuciones y facultades que tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el funcionamiento de los órganos de control con la Auditoría General. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan, lo manejen, y de allí la necesidad de que tengan aprobada derecho constitucional, fundamentalmente. Y pues después la Ley Nacional 24.156, porque allí está todo lo que hace a la gestión que vamos a estudiar durante el cuatrimestre. Es decir, ahí están todos los sistemas de administración financiera y también están los sistemas de control. Y ahí está toda la normativa que de alguna manera tiene que ver con buena parte de las herramientas que nosotros les brindamos en la materia. Así que esas dos primeras normas es fundamental que ustedes la conozcan, la estudien, y nosotros la vamos a subir en la plataforma Moodle para que ustedes la tengan disponible. En el régimen provincial lo mismo. En esto debo decirles que hay una ley de administración financiera que el gobierno, un proyecto de ley que mandó el Ejecutivo al Poder Legislativo para su tratamiento, lo cual seguramente se tratará este año, lo cual va a haber que actualizar el programa para el año que viene, porque ya este año no va a haber tiempo. De todas maneras, hoy sigue vigente una ley de contabilidad muy vieja, como verán, que es del año 57,
que ya está total y absolutamente obsoleta, con un sistema y mecanismos bastante viejos de gestión y de procedimientos. Así que, bueno, lo que sí es nuevo es la ley de contrataciones, que se sancionó en el 2019, y la ley de control jurisdiccional, que se sancionó en el año 2020, y que también la vamos a estudiar. Acá lo que importa en el régimen provincial, yo diría que es prácticamente toda la normativa, ¿sí? Para el régimen municipal tenemos también la Constitución provincial, la parte municipal, que es la última parte, desde el artículo 170 en adelante, la Carta Orgánica Municipal de cada una de las ciudades. Para Salta es la 6534, ya les voy a mandar para Tartagal, Mosconi, Aguaray y Salvador Massa, que también todas tienen carta orgánica. Se las voy a subir en la plataforma Moodle de la ciudad de Tartagal, a los fines de que ustedes puedan contar con toda esa información también. También se aplica la ley de contabilidad de la provincia, la ley de contrataciones, la ley de control, y hay una ley de municipalidades, la 8126, dictada también hace 2 años, 3 años, ¿sí? Es del 2018. Bueno. Acá hemos venido hablando de administración y contabilidad pública y hemos dicho, ¿no es cierto?, que todos estos conceptos, herramientas y procedimientos surgen o tienen una contención común que se denomina Estado. Brevemente, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es el Estado. En definitiva, Estado, podemos decir que es un conjunto organizado de hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado y reconocido como unidad, y de ello se desprenden que sus elementos constitutivos son de carácter externo el pueblo y el territorio, y de carácter interno el poder ordenador de imperio, que es el que de alguna manera obliga a los ciudadanos a tener que estar incorporados obligatoriamente a ese Estado. Pero el Estado surge como una consecuencia de la evolución del hombre como ser social, en primer lugar. ¿Por qué decimos esto? Porque si hacemos un raconto histórico de la evolución del hombre, el hombre se empezó a agrupar inicialmente en familias, luego en fratrias, de allí surge la palabra fraternidad, que era un conjunto de familias. Luego en tribu, que era un conjunto más amplio ya de familias y de allegados. Y después de las tribus vienen las ciudades. Las ciudades tuvieron su apogeo en la Edad Antigua, en la Edad Media, donde ustedes si estudian siempre van a ver que todo lo que tenía que ver con la organización social tenía que ver con las ciudades, ¿sí? Siempre se habla de Roma, de Esparta, que fueron después conquistando otros espacios territoriales, y allí fueron surgiendo lo que después dio lugar a la organización del Estado, que es una organización social mucho más amplia, que comprende ya varias ciudades, varias poblaciones, y que tuvo su nacimiento concreto a partir del siglo XVIII, concretamente, donde el Estado nace como hoy lo conocemos. En realidad, representa la más compleja expresión de modo de convivencia humana, sin duda, y donde se desarrolló a partir, ¿no es cierto?, de doctrinas tanto políticas como económicas, distintos modelos de Estado a partir del siglo XVIII precisamente, y que fueron generándose en el mundo como opciones o alternativas de organización social. Y cada Estado,
el de nuestro país, por ejemplo, nace como una construcción de la sociedad que lo integra, o sea, no nos vinieron a organizar desde afuera, no nos dijeron de Marte o de Júpiter o de algún otro país del extranjero cómo nos teníamos que organizar. Nos organizamos nosotros. Y tardamos bastante en organizarnos, porque en 1810 nos liberamos de la colonia española, nos liberamos del imperio colonial español, y con la famosa revolución del 25 de mayo de 1810, pero tardamos hasta 1853 en organizarnos como Estado. Recién ahí se dictó la primera constitución, se tuvo el primer gobierno nacional, y allí se creó lo que se denomina la República Argentina, porque antes era las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y como República Argentina nacimos en 1853, entonces con esa primera constitución y el primer gobierno nacional. Y bueno, y desde allí para acá estuvimos tratando de organizarlo lo mejor posible, con muchas falencias, sin duda, pero producto de la sociedad que integramos, sin duda. No hay nada que nos tenemos que hacer responsables nosotros de las cosas buenas y de las cosas malas que hemos podido llevar adelante en nuestra evolución como Estado. Los elementos del Estado, entonces ya dijimos que son la población, el elemento humano, el territorio, que es un elemento geográfico, el poder y el gobierno. Esos son los elementos que tiene un Estado. Las funciones del Estado podemos mostrarlas como de generales o técnicas de gestión. En las generales, de planificación y orientación de actividad del Estado, están las tres funciones fundamentales del Estado, que dan lugar a los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y como funciones técnicas de gestión, que son las que tienden a satisfacer las necesidades, que son buena parte de lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto? Son las funciones de interés nacional, las económicas y las sociales. Nosotros vamos a estudiar fundamentalmente las funciones económicas dentro de las técnicas de gestión que tienden a satisfacer las necesidades del Estado, a las necesidades de la comunidad, perdón. Pero a la par del Estado, o de alguna manera confrontando con el Estado, se encuentra lo que se denomina la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Es un conjunto de relaciones no reguladas por el Estado, y es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolo, previniéndolo y reprimiéndolos. ¿Qué se entiende por sociedad civil? Bueno, todo lo que no es público, es decir, allí todas las organizaciones sociales que pertenecen a la comunidad y que de alguna manera son las que van a requerir en forma permanente, ¿no es cierto?, el accionar del Estado, a través de que, ya vamos a ver, a través de las necesidades públicas, y esperando que el Estado cumpla qué cosa, que preste los servicios públicos. De allí nacen esos dos conceptos. Pero veamos, antes de ver esos conceptos, lo que la sociedad civil contempla y comprende. Comprende distintos grupos sociales, todos los movimientos sociales, asociaciones de diferentes actividades, organizaciones que representan a diferentes sectores. Allí se incluyen a todas las organizaciones sindicales, todas las organizaciones sociales, ¿verdad? Los grupos de interés, que están vinculados a las distintas actividades empresariales, económicas, industriales o comerciales, ¿sí? Los movimientos de grupos étnicos, porque también en nuestro país hay distintos tipos de raza y distintos tipos de comunidades que habitan el suelo argentino. El movimiento de liberación de la mujer, que sin duda ha tenido un protagonismo muy particular en estos últimos tiempos, y los movimientos juveniles, que
digamos que no tienen el mismo accionar y protagonismo que en otros tiempos, ¿no? Los movimientos estudiantiles de la década del 60, del 70 y hasta del 80 fueron sumamente importantes, pero a partir de los años 90 los movimientos juveniles perdieron su accionar como grupo de alguna manera protagónico e influyente sobre las decisiones sociales. Hoy los jóvenes parecen estar más ocupados de cuestiones individuales, no colectivas, de cuestiones que tienen que ver con sus ambiciones o inquietudes más de origen personal, pero no en su influencia hacia la sociedad. Y como verán, no tiene tanta incidencia ya los movimientos estudiantiles, sobre todo, no tienen tanta incidencia como tuvieron en otros tiempos. Y esa sociedad civil se manifiesta, como dijimos, a través de lo que son las necesidades públicas. Las necesidades públicas son aquellas necesidades de satisfacción colectiva que el Estado desarrolla fundamentalmente dando cumplimiento a sus funciones y representan las razones mismas de la existencia de esa sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo se manifiestan las necesidades públicas? Y bueno, la necesidad de contar con servicios de seguridad, de servicios de educación, de salud, es decir, todo eso forman parte de las necesidades que plantea la sociedad. Y en contraposición a esas necesidades están lo que se denominan los servicios públicos, que son precisamente las actividades que el Estado lleva adelante para poder satisfacer esas necesidades. Y esos servicios son esenciales o no esenciales. Se los llama esenciales a aquellos que hacen fundamentalmente, tienen la característica de ser sumamente importantes para el desarrollo de la vida humana, como los servicios de luz, agua, gas natural, también el de telecomunicaciones, sin duda, ya, y los servicios de educación y de salud, ¿verdad? De educación pública y de salud pública, fundamentalmente, para todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas que habitan en el país. Esas relaciones del Estado con la sociedad civil entonces fueron a lo largo de la historia muy cambiantes, se fueron modificando a través de una mayor o menor expresión del sector público sobre el sector privado, y acá influye muchísimo, ¿no es cierto?, la ideología con la que el gobierno de turno gobierna un país, sin duda. En todos los países se da, ¿no?, una relación totalmente distinta en función, ¿no es cierto?, de las características ideológicas del gobierno de turno. Y allí vamos a ver la mayor preponderancia del sector público o la mayor preponderancia del sector privado. Hay quienes opinan que el sector público debe tener un mayor protagonismo porque es el único que de alguna manera garantiza que haya los servicios esenciales para todos. Y en cambio otro pensamiento político entiende que el sector privado debe prevalecer porque se le debe dar prioridad fundamentalmente a al desarrollo de la actividad privada por sobre las actividades sociales o colectivas que hacen al conjunto de la comunidad. Bueno, en función de esa dicotomía permanente de ideología que hay en todos los países del mundo, no solamente en la Argentina, vamos a tener una mayor expansión del sector público, una mayor expansión del sector privado. Y allí entonces nos damos cuenta que desde el punto de vista económico tenemos la composición de la sociedad en tres claros sectores diferenciados. Lo que es el sector público, lo que es el sector privado y lo que son los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta?
No, profe. No, profe. No, profe. ¿Se va entendiendo? Profe, ¿cuál sería el ejemplo de de un servicio público no esencial? Y esto también depende un poco de la ideología del gobierno. Hay gobiernos que consideran que la salud pública y la educación pública no son servicios esenciales, por ejemplo. Tuvimos hace poco un gobierno que pensaba de esa forma. Hay quienes que creen, en cambio, que la educación pública y la salud pública son servicios esenciales. Por eso digo, depende muchas veces de la visión. Después de otros servicios públicos considerados sí no esenciales en general por todos, como pueden ser servicios de recreación, que tienen que ver más que ver con la actividad cultural, con la actividad turística, con la actividad de recreación, ¿cierto? Que entienden que en algunos sectores el Estado puede brindar servicios de recreación o de fomento del deporte, por ejemplo, y en otros no lo consideran esencial. Eso en general se los considera más bien servicios no esenciales. Por ejemplo, era lo que pasaba en Chile con la educación privada por parte del Estado, porque hasta hace poco la educación en Chile era privada solamente. Sí, no había... No era privada, sino que las universidades había que pagar. No eran gratuitas. Y sigue estando, ¿no? Creo que recién se están haciendo las modificaciones del caso, porque eso se tenía que reformar la Constitución para eso. Y no sé si la Constitución nueva ya está aprobada, creo que está en proceso de tratamiento. Pero sí, Chile tenía una educación totalmente restringida justamente porque estaba arancelada. Las universidades públicas estaban aranceladas. Y lo que pasa mayoritariamente con los países capitalistas, por ejemplo, en Estados Unidos el servicio de salud es privado, o sea, si usted no tiene seguro social, no lo atienden. Así es. No, más que capitalista con los países más liberales, en realidad, esa es la expresión, porque todos somos capitalistas, todos los países, salvo ya prácticamente comunistas no hay, ¿no es cierto? Eso vamos a ver la próxima clase, justamente el Estado y su relación con la Hacienda, y vamos a ver los diferentes tipos de Estados, ¿no? Donde está el Estado liberal, está el Estado comunista, está el Estado socialdemócrata, bueno, diferentes tipos de Estado. Pero eso tiene que ver, sí, con la política liberal, fundamentalmente, ¿no? O neoliberal, como le llaman algunos, donde entienden que todo parte desde la óptica privada, ¿no? No le dan un protagonismo importante a lo que es la parte pública o el sector público. Toda esta discusión de mayor sector público o mayor sector privado se da permanentemente en nuestro país. Y ustedes habrán podido apreciar que gran parte de la grieta se discute por este tema, fundamentalmente. ¿Sí? La famosa grieta que hay en nuestro país. Que dicho sea de paso, le debo mencionar que no es solamente en nuestro país la grieta, en todos los países del mundo. Hay dos visiones claramente diferenciadas, una de mayor sector público y otra de mayor sector privado. Eso se da en todos lados. En Estados Unidos, en la última elección, se discutió también todo ese tema entre los que querían más sector privado, que lo votaban a Trump, y los que querían un poco más del sector público, que lo votaron al actual presidente, a Biden. Con las características particulares de la idiosincrasia de cada pueblo, por supuesto, ¿no? Pero acá en la Argentina, bueno, ustedes viven como yo, las secuelas y las consecuencias y los impactos que la grieta tiene, ¿no? Y la discusión básica es mayor sector público o mayor sector privado. Eso es la gran discusión de fondo que hay en toda grieta
política, sobre todo acá en la Argentina. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Profe, Sí. entonces, ¿la sociedad civil incluiría el sector privado y los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro? Sí, incluiría ambas cosas. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí. ¿Algo más? Bueno. ¿Qué es el sector público? Lo podemos definir como una porción de la economía de un país que tiene por objeto la satisfacción de necesidades de la sociedad y cuya organización y administración depende de la política instrumentada por las autoridades de dicha comunidad y a sus decisiones y directivas. Está bajo el control del gobierno y sostenida financieramente por los tributos que aporta la gente, ¿verdad? Ese es el sector público. Una porción de la economía. Por eso yo digo que el concepto de sector público es un concepto que nos viene de la economía, porque es una porción de la economía del sector público, el que procura la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad. Porque el sector privado lo que procura es la satisfacción, más que satisfacción, es la rentabilidad de las empresas privadas a los fines de hacer más si se quiere, más poderosa la empresa o más rico a los empresarios, digamos. Eso es el objetivo de la empresa privada. Y que indirectamente, de alguna manera, con el desarrollo de la empresa privada, se desarrolla la economía del país. Eso también hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay que tenerlo claro. Pero, ¿qué procura el sector privado? Fundamentalmente el propósito de lucro, es decir, la rentabilidad de la empresa, o la rentabilidad de sus socios, de sus directores, de sus propietarios, ¿sí? En cambio, el sector público procura satisfacer las necesidades de toda la gente y tratar de equilibrar y amalgamar, ¿no es cierto?, un desarrollo medianamente equitativo en la sociedad. De allí que el Estado por eso nunca va a desaparecer, porque las diferencias sociales, las diferencias económicas, son muy elocuentes en cualquier sociedad del mundo, y el Estado es el que de alguna manera equilibra eso, o sea, tiene la función de equilibrar. Si el Estado no equilibra eso, no está cumpliendo su objetivo y su fin. Porque si el Estado lo único que hace es procurar el desarrollo de la empresa privada sin intervenir en la redistribución de la riqueza, sin intervenir en equilibrar las relaciones en la comunidad, las injusticias sociales se agigantan, y eso ¿qué trae como consecuencia? Un proceso de inseguridad grandioso. Los países más inseguros del mundo son donde mayor injusticia social hay. Eso no le quepa la menor duda. Y por eso en Latinoamérica la tenemos muy instalada la inseguridad, porque si hay un lugar donde mayor desarrollo y desequilibrios económicos y sociales hay, es Latinoamérica. Argentina entre ellos, Brasil, Chile, Perú, donde hay grandes ricos con mucha plata, y gente muy pobre por otro lado. En cambio, en Europa las diferencias sociales no son tan grandes. Por eso no hay tanta inseguridad. Esa es la gran diferencia, no es que allá la policía actúa mejor o peor. Acá tripliquemos la policía y la seguridad va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia social muy grande entre las clases sociales. Hay gente que tiene demasiado dinero y hay gente que no tiene absolutamente nada, que no tiene para comer. Entonces ahí la importancia que cumple el Estado o el sector público para equilibrar de alguna manera ese relacionamiento. No sé si me explico. ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, no sé si viene a
colación lo que usted estaba hablando respecto de la evolución de la administración. Le cuento así un poco a colación lo que está relacionado, lo que yo considero que está relacionado, es que, por ejemplo, me toca ver de cerca, por alguna relación personal que tuve, bueno, me casé en Jordania, y en estos días estaba en discusión, digamos, es una monarquía, el gobierno de allá, estaba en discusión que, bueno, desconozco bastante lo que es la conformación de ese gobierno, pero usted hablaba de la evolución de los pueblos, en cómo se fueron agrupando. Se ve que allá, aparentemente todavía, tienen algún tipo de influencia los grupos tribales, ¿no? Y estos grupos de alguna manera se encuentran en disconformidad con la monarquía, porque bueno, Jordania tiene mucha gente desocupada, hay bastante pobreza, por lo que se pudo apreciar, y esta gente de alguna manera hicieron un complot o lo acusaban a un hermano del rey de hacer un complot para voltearlo, junto con los líderes tribales más influyentes de ese país, ¿no? O sea, todavía, aunque uno no sepa o no conozca bien, todavía hay lugares en que tienen influencia ese tipo de grupos sociales. Sí, no, seguro. Y en otros lugares, los grupos religiosos, los musulmanes, tienen muchísima influencia. En los países latinoamericanos inclusive, la influencia de los grupos Acá religiosos. en América Latina es más que nada los grupos, digamos, de la línea cristiana. En muchos gobiernos, por ejemplo, el de Brasil con el presidente, que creo que es de la línea cristiana, entonces él impone sus puntos de vista respecto de algunos temas que para algunos países son relevantes, para otros no, como es el aborto sí, el aborto no. Entonces, en el caso de América Latina, influye en la religión, en los gobiernos, pero es más que nada de la rama cristiana en todos sus divisiones, ¿no? Los puntos de vista de las leyes. Son grupos de iglesias fundamentalmente evangélicas, ¿no? No la formal. Claro, cristianas evangélicas. Lo mismo pasó en Chile con la presidenta Bachelet, tengo entendido. Que están teniendo muchísima incidencia en muchos gobiernos. Sí. En Brasil, en Bolivia también, en Perú, en Chile. ¿Sí? Bueno, el universo del sector público argentino lo podemos resumir en este cuadro, que como verán bastante complejo parece, pero en realidad es bastante sencillo si lo miran bien detenidamente. Hay un sector público nacional, hay un sector público provincial, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está considerado un Estado federal más, y al sector público municipal, que es el universo del municipio de todo el país, que son más de 1.500 municipios en todo el país. Perdón, acá hay una... Bueno, no sale el nombre. Una chiquita que yo pensaba que me estaba mirando sonriente, pero era una foto la que me ha puesto. Otro chico que también me ha puesto una foto. Bueno. Carolina Vázquez, es el nombre. Sí, profesor. Bueno. Me has puesto una foto ahí sonriente. Yo pensaba que te estaba sonriendo de las cosas que yo hablaba y era que me habías puesto una foto ahí. No, ahora estoy presente. Bueno. Cada uno de los sectores público, nacional, provincial y municipal, fíjense, tiene una administración nacional o una administración provincial o una administración municipal. Los tres de la misma organización. Y esas administraciones a su vez se dividen en central y organismos descentralizados, tanto en nación, en provincia, como en municipios. Igual. Y luego tienen
esa administración central la conforman los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y Ministerio Público y órgano de control, lo mismo en las provincias, y en la municipalidad la administración central la conforma el Consejo Deliberante, el Intendente, los tribunales de cuentas, de falta y otros, ¿sí? Y en todas, además, están las empresas públicas y los fondos fiduciarios y haciendas paraestatales. Como verán, es la misma organización que se da en nación, provincia y municipios. Por eso digo que parece muy compleja, pero si ustedes se fijan bien, tiene la misma organización. Esto lo vamos a ver detenidamente en la clase del jueves, porque vamos a ver Hacienda Pública y la distinción de Hacienda Pública, y allí vamos a ver con más detalle qué comprende cada una de estas áreas. Las diferencias que entre el sector público y el sector privado podemos evidenciar. Profesor, Sí. perdón, yo tengo una duda antes que pasemos a las diferencias. Sí. La definición del artículo número 8 de la ley número 2456 me nombra la Administración Nacional, las empresas públicas, los entes públicos expresamente excluidos de la Administración Nacional y los fondos fiduciarios. Los entes públicos expresamente excluidos son los que hace referencia en este cuadro usted a las haciendas paraestatales. ¿Sería como otra forma de ver la clasificación que me da el artículo número 8? Sí, de alguna manera, pero de todas formas ya en las clases prácticas que van a ver a partir del jueves le van a dar ejemplos de esos tipos de entes, tanto a nivel nación como a nivel provincia, ¿sí? Y si no, en la próxima clase yo les voy a traer de alguna manera ejemplos de todos. Bien, gracias, profe. Bueno, entonces decíamos que la diferencia del sector público y el sector privado es que el sector público tiene un principio de legitimidad fundamentalmente basado en legitimidad que da el hecho de ser elegido por el pueblo, los gobernantes que gobiernan el sector público. En cambio, el sector privado, la empresa elige sus propias autoridades en función del capital que aportan, y tiene el principio de pertenencia, digamos, no el principio de legitimidad. El Estado o el sector público tiene el derecho de coerción, que es la posibilidad de cobrar impuestos, tasas y contribuciones a los ciudadanos, cosa que no la tiene el sector privado, que obtiene sus ingresos a partir de las ventas de los productos que fabrica, los productos que comercializa o de los servicios que presta. El sector público tiene fundamentalmente el poder de coacción, en cambio el sector privado se guía por el mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda, mercado que de alguna manera en nuestro país está muy distorsionado, obviamente, que no se guía tan a rajatabla por la ley de la oferta y la demanda, porque influyen mucho la constitución de monopolios, ¿no es cierto?, u oligopolios en buena parte de los productos, y de allí los grandes problemas que tenemos en suba de precios casi de forma permanente, que nos generan inflación, más allá de las medidas económicas que se toman por parte de cualquier gobierno, porque en todos los gobiernos justamente está ese problema de inflación. Lo que marca a las claras, lo que yo siempre digo, este país indudablemente tiene dueños de la economía, que de alguna forma establecen los precios a su gusto y paladar, o sea, a su antojo, y boicotean la posibilidad de que se lleve adelante cualquier plan económico. Y ustedes van a ver, en los últimos 100 años, no ha habido gobierno que no haya tenido problemas con la inflación como consecuencia precisamente de la extorsión permanente que los grupos económicos poderosos de este país hacen con respecto a los precios y fundamentalmente en su lucha con los salarios. Cada vez que se sube un salario, los formadores de precios aumentan los precios de una manera muy significativa para que de alguna manera o de alguna forma, ¿no es cierto?, el aumento de salario no tenga incidencia. Y eso termina pasando en el país. Con lo cual, cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres.
esto es lamentable, cada vez hay menos, perdón, cada vez hay ricos más poderosos y cada vez hay más pobres, como consecuencia de este proceso permanente de lucha entre precio y salario, y que tiene como consecuencia, ¿no es cierto?, el proceso inflacionario que se vive en este país desde siempre. Por otra parte, hay una multitud de unidades homogéneas en las empresas privadas, ¿sí? Empresas de distinto tipo, que tienen un mismo propósito y que en general cumplen actividades similares, industriales, comerciales o de servicios, pero similares de producción de bienes y servicios. En cambio, el Estado tiene una sola unidad, pero con elementos muy heterogéneos, donde se pasa de llevar adelante un proceso de prestación de bienes de servicios de salud, de bienes de servicios de educación, de servicios de seguridad, inclusive hasta de energía nuclear, ¿no es cierto?, por parte del Estado, lo cual lo hace muy heterogéneo. Eso da lugar entonces a que las características del sector público sean fundamentalmente la heterogeneidad, que tenga una finalidad que es la satisfacción de las necesidades comunes de la gente, una medición de resultados, que haya ausencia de mercado, porque en general el Estado presta servicios en forma monopólica, los servicios que brinda como la luz, el gas, el agua y todo lo demás son en forma monopólica, hay muy poca competencia, inclusive el servicio de salud pública o el de educación pública también, y hay una ausencia de fines de lucro, porque se supone que el objetivo fundamental del Estado entonces es la satisfacción de necesidades de la gente. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Les dejo esta frase de Stuart Mill, que nos dice que el valor de un Estado no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Y es un poco lo que veníamos hablando, en consonancia con los conceptos que mencionamos, donde para que un Estado tenga un fuerte valor y sea un importante Estado, los individuos que la componen deben empezar a comportarse en consonancia con ese Estado. Los problemas que el Estado argentino tiene, sin duda, es consecuencia del comportamiento de los individuos que viven en nuestro país. No le tenemos que echar la culpa a nadie. Somos responsables absolutamente de todo lo que le pasa a nuestro Estado argentino. Y es ya sea por acción o por omisión, ya sea porque somos importantes protagonistas económicos e influyentes protagonistas económicos de la economía del país, ¿sí?, que en gran parte, que como dije hace un rato, en gran parte tienen la responsabilidad de los procesos inflacionarios permanentes que se dan en esta sociedad, o en parte en omisión con el grueso de la gente que no entiende ni valora la necesidad de participar mucho más activamente de las cuestiones que tienen que ver con la comunidad, que muchas veces se termina aislando en su individualismo, en su actitud poco protagónica y en el dejar hacer a quienes gobiernan, y bueno, así después se pagan las consecuencias. Bueno, no sé si alguna consulta les quedó, les dejo la bibliografía de la clase de hoy, el documento de cátedra número 1, como les dije, que lo vamos a subir en la Moodle, el libro de Achabayán, también está mencionado el capítulo que tienen que estudiar esta parte, que es el 1, y el capítulo 4 del libro de la contadora Trejo. Tanto el libro de Achabayán como Trejo lo pueden encontrar en la biblioteca, tanto de Tartagal como de Salta, y al libro de Achabayán además lo pueden encontrar por la biblioteca virtual, siguiendo los pasos que de la biblioteca de Salta le indican a los alumnos, digamos. La biblioteca virtual la maneja la biblioteca de la facultad en Salta. Pero tengo entendido que también los alumnos de Tartagal pueden acceder a ella.
¿Alguna consulta, alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Quería saber si ya existe un grupo de WhatsApp para la sede de Tartagal o por dónde nos informarían los enlaces de la clase. Ah, de eso se va a ocupar la profesora Barbieri el jueves, seguramente, de armar ese grupo, a los fines de poderle comunicar. Me parece que ya está el grupo, que ya seguramente el jueves va a poder acceder a él. Creo que ahí está la señora Nancy. Sí, profe, yo creé el grupo para los chicos de Tartagal y ya te voy a anotar o en PBI está el link para incluirse. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahí está, mira. Nancy tenía la solución. ¿Eh? No, es que la profesora Barbieri ya le hago una consulta. Sí. La próxima clase también vamos a ver filminas. ¿Cómo? ¿La próxima clase también va a usar filminas? Sí, ¿por qué? Por si la suben a la plataforma antes para imprimirlas y tenerla a mano cuando usted va hablando, así anotamos ahí. ¿No me escucha? Volveme a reiterar la pregunta. Que yo decía si la suben antes a las filminas. ¿Me escucha bien? ¿Profe? Hola. Sí. Yo preguntaba si las suben antes, cuestión de imprimirlas, y a medida que usted va explicando, anotamos ahí, porque es un poco más fácil. Si las suben antes o las suben. Bueno, ¿cómo no? ¿Vos sos de Salta o de Tartagal? De Salta, profe. Bueno, ya la subimos en las dos plataformas entonces, para que la tengan. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, ¿vos vas a asistir a estas clases? Sí, profe, porque las otras me coinciden con el seminario de práctica, y esa es comisión única también. Perfecto. Bueno, muy bien, ya la vamos a subir entonces, ya la vamos a subir a la página Moodle. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe. Sí. No te escucho casi nada. ¿Ahora usted me escucha bien ahí? Ahora sí. Digo que no, ahí se cortó de vuelta. No te escucho nada. Hola, ¿me escucha bien? ¿Hola? Sí, pero se va la voz. Ahora, ahí te estoy escuchando bien ahora. No, lo que le decía era con respecto a las clases prácticas, los horarios serían los mismos que de Salta. No te escucho. Lo que me preguntaste. No me escucho. Profe, una consulta. ¿Las clases prácticas empiezan esta semana o la otra? Esta semana comienzan las clases prácticas el jueves. Y si tiene que ver con la pregunta que estás haciendo, que no te entendí bien, pero creo que estaba orientada, en Tartagal hay una comisión de prácticos que empieza el jueves a las 18 horas. En Salta comienza el jueves las 4 comisiones, 3 comisiones, y el viernes comienza la 4ª. En Salta las comisiones están de 16 a 18, de 18 a 20, de 20 a 22, y el viernes de 16 a 18. ¿Esta semana empieza, profe? Sí, esta semana, jueves o el viernes, de acuerdo a la comisión que ustedes se inscriban. ¿A eso te referías? Sí, profe, eso era la pregunta. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo otra consulta. Por ejemplo, la sede de Tartagal, y si me choca el horario con las clases de práctica de la comisión de Tartagal, ¿podría asistir a las de Salta? ¿Alguna comisión de Salta o sí o sí? ¿Cómo? ¿Te choca con qué? No, si alguna vez no tengo la posibilidad, digo, de participar en la clase de práctica de los jueves de acá de la sede de Tartagal, ¿podría participar igual en las otras comisiones de Salta o no? Lo que pasa es que la comisión de Salta va a concordar con la de Tartagal en el mismo horario, así que no vas a tener
Y las otras opciones ya son exclusivamente de Salta. No sé si vas a poder participar allí. Bueno, esa era mi consulta. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, buenos días. ¿Una consulta? Sí. Usted había dicho con el tema de los que se quieren anotar para... No te escucho nada. Perdón. Lo que se quieren anotar para la promoción, para promocionar la materia, ¿cómo hacemos? Sí, ¿qué pasa? Eso vamos a Sí, habilitar en la página Moodle a los fines de que ustedes se inscriban allí. Bueno. Quiénes van a hacer el régimen promocional y quiénes van a quedar en el régimen de regularidad. ¿Sí? Bueno, profe. Profe, le hago otra consulta. En el caso de que ya hayamos elegido en la MUL, en el tema de Salta, una comisión, ¿se puede cambiar o ya no? No sé eso. No sé si se va a poder cambiar. De todas maneras, presenta la observación ahí en la propia página para que yo le indique a los auxiliares de que te posibiliten el cambio. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿alguna cosa más? Profe, disculpe, en el Moodle de acá de Salta ya está para elegir si promocionar o no. Si sale el que eso que dice modalidad 2021 cursada y dice usted está para el régimen de promoción y queda para elegir sí o no. Sí, está bien. Ya está entonces. Sí, ya está. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Estamos en contacto, nos vemos entonces el jueves a las 10 de la mañana en la próxima clase para todo Tartagal y para los salteños que se han sumado a esta clase. Estamos en contacto y vamos a ir organizándonos y brindándole toda la información necesaria por la página Moodle entonces como quedamos. ¿Sí? Bueno, profe, gracias, hasta luego. Hasta el jueves. Hasta luego, profe.